me identifico, ya que soy el hermano Antonio Jaime López, natural de Barrio Buenavista Arriba de Humacao. Cuando niño estuve en la escuela un ratito nada más, en el 1932, año en que la tormenta que siempre han azotado a Puerto Rico nos visitó con una tormenta que destrozó no solamente el barrio y la población de Yaucoa y todo eso, sino también a los barrios de donde vivíamos y la escuela en que estábamos estudiando. 1932, San Ciprián. Y entonces la familia dueño de tienda y que le hacían la comida a los maestros que estaban estudiando. Sí, esta familia, Ríos, pues cogió su casa, lo que quedó de la casa lo arreglaron, y entonces de un cuarto y el otro, pues hicieron entonces el salón de clase. El quinto grado allá en la derecha y a la izquierda el cuarto grado, que era el que yo estaba estudiando para esa época. Es decir, que esa bendición, pues, me dio oportunidad a que yo me esforzara. Y como el maestro daba los dos grados, él cogía el de la derecha primero, y le daba la clase y nos dejaba haciendo algún trabajo escrito a los del cuarto. Y cuando se terminaba el del cuarto, pues yo me estaba mirando el grupo de quinto, donde estaban los demás compañeros, porque era un solo salón, dividido en dos. Eso provocó que cuando vinieron los exámenes finales, que lo enviaba el departamento, hechos, no era el maestro que lo hacía, ellos allá lo enviaban. Entonces, pues, me pasaron a mí, me dieron la mejor nota, entonces me pasaron de cuarto a sexto grado. Estaba todo muy bien, salvo que vino el momento de las vacaciones y mi papá, no porque era que lo quería, sino lo hacía porque lo necesitaba, que yo también fuera y trabajara en el cañaveral, y algo era algo para poder como decimos, validar el presupuesto de la familia. Pero cuando después de haber en las vacaciones bregado con ellos, entonces ya no volví a la escuela porque era una bendición para papá, para ayudar al presupuesto de la familia. Y me quedé sin escuela. De manera que yo lo único que yo tengo es un cuarto grado de aquella época. Y esperar que Dios hiciera el gesto. Pero damos gracias a Dios porque Dios es demasiado bueno. Y empezamos
que cuando terminó el quehacer de la tormenta y el estudio que terminamos de ese año, pues mi familia ya estaba en el barrio Río Blanco de Naguabo. O sea que Río Blanco tiene, hay como 5 ríos, entre ellos el Río Grande, que todos desembocaban en ese sitio. Y en eso vino un vecino del barrio, una persona adulta, hasta enferma físicamente y demás, porque él estaba bregando con los niños del barrio en una escuela dominical de extensión. Y entonces estaba buscando, ¿verdad?, los niños, y cuando le pidieron a papá primeramente que me dejaran ir a la escuela, y su papá no sabía ni lo que era Dios, ni nosotros tampoco, no sabíamos nada de Dios, ni de Jesucristo, ni nada. Tampoco eran personas que, como eran muchos hijos y eso, no eran desordenados, porque papá no los dejaba, y después de eso aprendieron de ellos. De tal manera, ¿verdad?, que cuando el Evangelio llega a nosotros, pues ellos se fueron a la iglesia. Es una iglesia en el barrio alto de Río Blanco. En ese lugar había una iglesia que también era la Iglesia Evangélica Unida, pero que había recibido el poder del Espíritu Santo y se había formado un avivamiento en ese barrio, y el muchacho que hacía digo muchacho, ¿verdad?, pero un joven, invitó a mis hermanos para que fueran a la iglesia. Y fíjense entonces cómo hacer las cosas. A veces uno cree que son tonterías, pero no hay nada como el Señor, no hay tan tontería. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Sabe qué clase de cosas le dijo el secretario de la iglesia? Un joven ya maduro. Pues él le dijo: ¿por qué ustedes no van a la iglesia? Si en la iglesia hay muchísimas muchachas. Así que le pregonó, digamos. Y yo tenía 2 hermanos dentro del grupo, pues 2 hermanos, y eran ligeritos, y fueron a visitar la iglesia, y uno de los que fue a la iglesia, de los 2, estaba endemoniado, pero endemoniado de una forma grande, porque él era un hombrecito chiquitico, y después de eso, sin embargo, yo lo vi bregando con 7 hombres y no lo podían retener ni aguantar. Y ese fue uno de los que fue a ver a las muchachas, como decimos. Pero Dios tenía otros propósitos. Y entonces, esa misma noche que llegan esos 2 hermanos míos a esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo, el Señor levantó a alguien y le reprendió a los demonios a mi hermano hasta que murió. Él nunca más y eso sucede. Todavía esa iglesia está en el barrio de Río Blanco, pero en el sector de la mina. Ajá.
Desde entonces fue que yo empecé a ver, y cuando fui invitado por el enfermo que venía buscando muchachos para darle, pues en la primera escuela dominical que estuve, el hermano maestro nos enseñó un corito, en vez de enseñarnos un texto bíblico, nos enseñó un corito que es el coro de un himno completo de El Himnario de Gloria. ¿Verdad que esa bendición, yo siempre digo, bueno, como Dios obra? Y el corito que es del coro grande del himno, nos decía el corito: Cristo es mío, mío, gloria sea Él. Él me ha dado paz y también lealtad. Cristo es mío, mío, gloria sea Él, mío por la eternidad. Ese corito me agarró. Todavía no se me ha olvidado. Y a veces se lo digo a los hermanos. Les repito esa bendición de esa escuela dominical, pues terminó 2 semanas después, en la razón de que cerca de lo cual lo vivíamos, estaban dando un culto de noche, a la prima noche, como decimos, y estaban cantando otro himno. Así que mi conversión fue como eso, con los himnos. Y el himno que estaba cantando el secretario que había invitado a los muchachos a la iglesia, el hermano que nos llevó, digamos, a la iglesia, nos dio, estaba cantando él a guitarra sin maracas y sin güiro ni nada de eso, pero en el espíritu. Y hacía un aire de eso, un viento fuerte y que joseaba a todos ojos. Y estábamos al lado del río, imagínense. Y entonces, y yo le digo a mamá, escucha que uno más lindo. Ese himno que están cantando, si yo estuviera allí me convertía. Y mamá me dijo, pero no te apures, aquí va a venir un culto también, y tú te conviertes. Alabado sea Dios. Pues el culto vino 2 semanas después y toda la familia presente en la casa se convirtieron. Y yo, imagínense, era el nene. Y así empezamos en este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué edad tenía usted cuando eso ocurrió? ¿Qué edad tenía usted cuando eso ocurrió? 9 años. 9 años. Nuestra estadía en el barrio de Río Blanco era una estadía que duró poco, porque no había trabajo tampoco ahí, ni en Puerto Rico ni en México. Y entonces papá enfermó y entonces regresamos otra vez al barrio Buenavista, arriba de Humacao. De empezar allá, íbamos también con 2 o 3 personas, inclusive la esposa del hermano mayor mío, que era llena del poder del Espíritu Santo, y mi hermana Chela,
bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, que casi todo el mundo estaba lleno de candela. Pero no teníamos una iglesia donde ir. Y vino el pastor de la iglesia Evangélica Unida a atendernos y se cansó. Y entonces dejó que otro, le puso otra persona que nos atendiera. Y así empezó el movimiento. De momento, terminó por la razón de que teníamos un predicador que venía de acá de Las Piedras y llegaba todos los domingos a las 1 de la tarde y nos daba un culto y nos predicaba. Y predicaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Y así pues entonces empezamos, ¿verdad? Ya la familia empezaba como decimos, a esparcirse, buscando trabajo, no era otra cosa. Y los que quedaron, pues, respondíamos. Yo iba a la carretera esta del número 3. Y cuando llegábamos ahí donde está la policía, por allí, le decían aquello allí, la cuesta de las batatas. Porque mi papá sembraba en cerca. Y allí esperábamos las guaguas para la compra, para todas esas cosas, para subir para el barrio. En la cuesta de las batatas. Pero alabado sea Dios. Y yo cogí el pequeño órgano que llevaban y me lo ponía en la cabeza. Yo era el que lo llevaba para empezar a la hora del culto, a las 1 de la tarde, en la casa de mi tío. ¿Por qué en la casa de mi tío? Porque él tenía un batey grande y un árbol grande también de mango. Y hacía sombra a veces y otras veces no. Pero de todas maneras era lo mejor que teníamos. Y allí se daban los cultos. Hasta que fueron las cosas poco a poco y la familia se regó. Porque no era steady. Los cultos eran solamente los domingos. Y tampoco era de la iglesia, hermano, de la Iglesia Unida. Sino que era que venía porque los otros ministros lo pedía que fuera. Y entonces venía y daba los cultos, pero unos cultos gloriosos. Y el hombre predicaba, imagínense, lleno de poder del Espíritu Santo. Entonces, al terminar ese tiempo, que ya no dejó de venir el prestado, ¿verdad? Entonces, necesitábamos a alguien que no aparecía, o sea, porque no había iglesia. La iglesia de Dios Pentecostal, donde estaba el hermano Porfirio Gerena, el hermano todavía no tenía, sino estaba haciendo en Buenavista arriba una capillita pero en eso teníamos, mis hermanos conocían a una hermana de la iglesia primera, de la Iglesia Unida. Y ella era una diácono de la iglesia y le gustaba, ¿verdad? Buscar gente para la iglesia. Y alguien le habló de nosotros, que la familia tal estaba así y no estaban yendo a ningún sitio. Y estando ella, porque era costurera, estando a la máquina con otra muchacha que hay de la iglesia, pues le dijo,
o sea, Dios le habló y ella pues invitó a la muchacha que estaba con ella para hacernos una visita a nosotros allá en Buenavista, a los que quedaban en la casa. Y yo recuerdo que yo tenía uno de los hermanos que había llegado allá a la iglesia, no el que el Señor liberó de los demonios, sino el otro. Me había dicho, vente, vamos a ir a la colonia a buscar un pedazo de tablón de los que rechazaban cuando cambiaban los puentes estos que se usan. Vente para que eso se usaba para cocinar. Un pedazo de ese tablón. Yo me fui con mi hermano. Y cuando regresamos a casa, estaba la hermana Francisca Arroyo allí en casa hablando con los que estaban en casa. Y de ahí empezó para nosotros, porque ella le habló y les ofreció un culto. Y aceptó la familia que tenía, como decíamos, para llevar un culto con la iglesia. Pero en vez de, cuando ella regresó, y se lo dijo a los pastores, eran 2 pastores, pues los pastores fueron más inteligentes y le dijeron, pues nosotros no vamos a ir el domingo, vamos a ir el jueves. Y fue el jueves cuando fueron y los llevó a un culto, y todos los que estaban en la casa, o sea que no estaban buscando trabajo fuera, se convirtieron o nos convertimos. Allí se empezó entonces mi profesión de fe, como decimos, de verdad. Y así empecé a conocer quién era Dios, quién era Cristo. Y siempre viví agradecido de aquel hermano que aún enfermo venía a darnos la clase bíblica. Y eso nos sirvió no solamente a mí, sino que eso todo empezó también con la familia, y empezó un ciclo que duró más de 10 años, nosotros viajando de Buenavista arriba, la loma arriba, hasta Aguacate abajo, después de las curvas del Aguacate. Ahí fuimos nosotros a esa iglesia donde habían 2 ministros y también había un consejero, que era un anciano, que nos robó, como decimos, nos robó el corazón, porque era un hombre que decía las cosas y las decía con doble acento. Y era el presidente de la iglesia. Así que habían 2 pastores y un consejero. Y entonces mi esposa, que tenía el corazón de creyente, íbamos poco a poco, y aunque yo era un muchacho que a veces me dormía en la iglesia, porque, tú sabes, los cultos con la movida del poder del Espíritu Santo, esos cultos eran kilométricos y nunca terminaban fuera de las 10, y a veces después de las 10, cuando el pastor cogía y empezaba a barrer, como digo yo, con la escobita, para aquellas cositas que dijo fulano o sultano, el servicio de... Y entonces empezaba el pastor a arreglar eso, y venía el poder de Dios
y empezaba el Espíritu Santo a glorificarse y nadie se movía. Y nosotros teníamos que regresar otra vez a Buenavista, que eran como 10 kilómetros a pie, viejos y nuevos todos. Alabados a Dios. Y cuando Sí, puede seguir con un preguntito. entonces cuando estamos llegando ya, llegábamos a casa a comer a esa hora, porque no podíamos, si esperábamos la hora de comida para irnos para la iglesia, pues no llegábamos a tiempo. Pero gracias a Dios que, aunque de esa manera forzada, pero aún mis viejitos iban a la iglesia con nosotros, aunque era duro para ellos. Y para mí era porque como me daba sueño. Pero gloria a Dios, que eso me preparó para lo que yo no sabía que Dios tenía próximamente para nosotros. Y alabo a Dios por eso, porque así Dios empezó. Siempre fui pro pastores. Y entonces, cuando ya yo tenía 5 niños y las cosas no estaban muy graciosas, porque eran muchas familias y el presupuesto no daba. Y yo empecé y le decía al Señor en oración, yo le decía al Señor, el presupuesto de la familia no cuadra. Dame un tejenito que yo puedo sembrar aunque sea ají bravo, que yo puedo también, ¿verdad?, mezclar las panas con Óigame. Y yo sé que orando de veras, no era que se lo estaba diciendo como una broma, sino que yo creía que Dios me iba a oír. Y pasó el tiempo y yo seguí orando. Y en ese momento de tiempo, que fue bastante largo, y no aparecía el terrenito, de estos grupos de personas que salían de Puerto Rico a trabajar a Estados Unidos, por el hermano Juan de León, que tenía una familia grande, todos convertidos, pues él se fue a Estados Unidos y allí consiguió trabajo en una fábrica de acero. Y cuando él se sintió que estaban pagándole bueno, le llamó a la doña y le dijo que hiciera un anuncio, le pidiera permiso al pastor, hiciera un anuncio de que si alguien quería alquilarle o rentarle la finquita de él, que era de 14 cuerdas, y tenía una casita más o menos como la mía. Alabado sea Dios. Y entonces, cuando la hermana, no oigo que mamá, el caso de la Fela, no se acababan. Y doña Fela, cuando ella hizo el anuncio, yo le dije, doña Fela, dígale a hermano Juan que yo le voy a rentar la finca, que me diga cuánto es el precio, porque la finca tenía hasta palitos de café tenía, y estaba al lado de una quebrada grande, pero
estando un día visitando, yo era casi era copastor, y como teníamos problemas, pues me hicieron a mí copastor, y yo le digo a mi esposa, yo siempre a mi esposa, yo lo trataba así, mamá, siempre lo llamé mamá. Y yo le dije, mire, hermana Fela, dígale a hermano Juan que yo le voy a rentar la finca. Que me diga cuánto vale la renta. Pero él nunca me llegó a aceptar, porque estando visitando una tarde, de allá abajo, como decimos nosotros, salí y visité a unos hermanitos ancianos también. Y todo eso era, mire, a pie. Y subimos entonces, subí al hogar de otros hermanos. Y llegué allá, pues ellos me querían mucho y después resulta que el esposo de la hermana Dominga, que así se llamaba ella, la esposa de él, él decía muchas anécdotas, y esas anécdotas pues él las celebraba riéndose, pero con toda la fuerza podía el barrio enterarse. Y esa tarde quiero traerle este testimonio. Esta tarde ya yo tenía la Biblia abierta para leer un pasaje e irme por caso, porque ya eran casi las 4 de la tarde y había que ir para el culto. Bueno, y cuando yo tengo la Biblia en mi mano y de pie ya, con la Biblia abierta, y miro así para el camino, porque el camino, la casa estaba anexa, así, pegadita de la casa. Óigame, el camino pegadito de la casa. Y por la puerta de la sala, como decimos, se podía mirar y se veía desde allí hasta lo último de la casa por dentro. Y cuando yo miré hacia arriba, pues venía un hermano que Dios utilizaba en la iglesia en profecía. Y lo que Dios decía por él, Dios lo cumplía. Y yo le dije, mira, vente, ayúdame a orar aquí con los hermanos. Y él entró, bajó a su casa, y le dimos el pasaje, y nos arrodillamos, y Dios derramó el poder de su Espíritu Santo sobre nosotros, y Dios me llamó por el nombre propio mío. Y me dijo, mi siervo Antonio, donde tú tienes el corazón para ir, ¿dónde era yo lo tenía? Era a la finquita del hermano Juan. Me dijo, no irás. Entonces me hizo referencia a uno de los pastores que estaba en la cárcel. Eso es una cosa aparte. Pastor en la cárcel. Bueno, me dijo, mi siervo, refiriéndose al hermano Crescencio, vendrá. Tú irás a comer por las iglesias, luego yo te daré tierras. Así que ya tenía una oferta de parte del Señor. Gloria a Dios. Entonces,
tal como el Señor me lo dijo, inmediatamente cuando yo llego a casa, le digo a mamá, mamá, te subí a la casa. El Señor me habló. El Señor era el Espíritu. Y me dijo, ¿qué te dijo? Y entonces, pues me dijo así. De verdad que donde íbamos a ir, no puede ser porque el Señor dijo que no. Veremos a ver qué es lo que va a pasar. Así las cosas. Ella vino corriendo donde mí y me abrazó, llorando. Pidiéndome perdón. Me dijo, perdóname. Porque yo estaba orando diferente. Yo le dije, pero no tienes por qué llorar, porque el Señor está en el asunto. Quiere decir que debe consolarla y decirle, la culpa fue mía, porque yo tenía los ojos cerrados, que si nosotros nos íbamos a ese lugar rentado, como 6 kilómetros del templo, con 5 niños, me decía ella, yo no podía ir, no podíamos ir, nosotros tendríamos entonces que unas veces ir tú, unas veces ir yo. Y el hombre, si aquí no va a suceder eso, vamos a ver qué es lo que debo hacer. Y así fue. Llegó el momento cuando le dije a la doña del hermano Juan, que le dijera a hermano Juan que no había negocio, porque el Señor me había dicho que no, y yo no me atrevía a moverme. Es decir, que así siguió. Y cada día, pues, habían nuevas cosas, ¿verdad? Y el tejerito no aparecía. Dios arregla todas las cosas como Él sabe hacerlo. Pasó el tiempo y de modo, seguíamos bregando y yendo a la iglesia, viniendo a la iglesia de Aguacate todas las noches. La familia y otras personas que se habían ganado, habíamos ganado para el Señor. Ajá. Y a veces los viejitos iban abajo de lluvia y no se querían perder ni un servicio. Y había un grupo que íbamos a la iglesia todas las noches, o íbamos al culto del barrio. Los mismos Mariana de Macao, Mariana, teníamos una iglesita en Ciende, y así por el estilo. Pues la bendición iba apareciendo. Pero yo le pedí al Señor un tejenito para acortar la historia. Una tarde, porque la cosa estaba seria, no había dónde trabajar, no teníamos. Y entonces la iglesia, haciéndole unos trabajitos, poniéndole una campana a la iglesia, siempre nuestra iglesia tenía una campana. Primero fue poniéndole la campana a la iglesia y después habían conseguido una casita que vendieron chiquitica y se utilizó para hacer en la Cuesta del Caño, en Yabucoa, una iglesita.
para ponerle un pastor allí, al hermano Raúl Nieves, hombre de Dios también. Una tarde cuando venimos, subiendo ya por la escuela, segunda unidad de Aguacate, frente a la escuela, el hermano Félix Ocasio y yo, que él era el carpintero, entonces yo lo miro y estaba Mr. Silva. Mr. Silva, miren, vengan acá. Y cuando llegamos a donde él, a la oficina, nos dijo, miren, ustedes son buena gente. Buena gente era que éramos creyentes. Y ahí en Yabucoa están investigando a veteranos de la Segunda Guerra. Y Feli era, y yo también. Vaya mañana allá para que lo investiguen, porque ellos compraron una finca ahí en Playa Guayané y a lo mejor ustedes consiguen una, ustedes son buena gente. Así por la noche cogimos otro veterano más que había en nuestra iglesia. Y por la mañana la primera visita fue a la oficina donde estaban. Y ahí empezó el Señor a glorificarse, porque yo le estaba pidiendo un terrenito. Y me dieron 46.76 cuerdas de terreno y un préstamo de 20,000 pesos para hacer la casa. Así que la gloria es de Dios. Entonces se me cumplió lo que Dios me prometió. Así que la bendición fue enorme. Claro, eso tenía su forma de ser y había que trabajar y trabajar duro. Entonces yo pues no le puedo decir a nadie otra cosa, que tuve que meterle el hombro, porque todavía los muchachos míos no, sí ayudaban, pero no. Y había que trabajar. Allá fuimos, después que hice la casa y demás, como la hicieron. Y entonces empezamos, desde esa noche misma, empezamos a cantar con la guitarra, porque la doña mía pues le daba las cuerdas y cantaba como, era tremenda. Y entonces empezamos el primer culto en el balconcito de casa. Y empezó así la fiesta. Y entonces Dios nos bendijo poco a poco. Luego en 1960 inauguramos la primera capillita en un solar, porque a pesar de que yo tenía tanto terreno ahora, no podía hacer ningún negocio ni ninguna edificación hasta que no pagara totalmente el préstamo. Y entonces pues estamos un poquito bajorados por eso. Pero un hermano anciano que nos dio un solarcito donde apenas pudimos hacer una casuchita para empezar los cultitos allí. No hay cosa más linda que hablar con el Señor, porque el Señor pues Él lo sabe todo, lo entiende todo y nos quiere mucho. ¿Verdad que sí? Usted comenzó a hacer estos cultos para el año 1960, pero todavía usted no había recibido el llamado de fundar una iglesia o una obra. Todavía no. O sea que inmediatamente que llegamos a esa finca y a la casa nueva que nos hicieron,
con toda la familia. El número 6, que es un ministro hace ya muchos años, del nene que llevé a la finca. Y él creció. Primero que nada, como la mamá le daba la guitarra y demás, pues aprendió a darle la guitarra y a darle bueno, de tal manera que la bendición cogió. Y nosotros empezamos una escuela bíblica en el barrio, parte del barrio accesible a la casa. Y donde quiera que nos daban, allá íbamos y predicábamos. Y empezó el trabajo. Pero todavía no tenemos una iglesia, sino una iglesita que no. Pero en lo que va y viene, el hacha descansa y luego pues me envolví junto con los hermanos de la iglesia y empezamos a hacer un templo. Hicimos un templo, pues ya tenemos una congregación regular y nos dieron la bendición de hacer un templo de 30 por 50, pues un templo grande. Y había que trabajar, pero ¿cómo? Porque yo tenía también que trabajar en la finca para responder a la Farm Home, que era la fiadora del préstamo. Pero hoy me ungieron el pleno ministerio y mañana, y me dieron una maleta, porque al otro día tenía que salir para Chicago. Dice, más acá y más allá. Me dieron un asistente, el hermano Lauro, el que tocaba alabado sea Dios. Y el otro día salimos porque íbamos a organizar una iglesia allá, en Gary, Indiana. Así que usted, cuando recibió el llamado, ya era pastor. Sí, porque había surgido de la familia, con la familia, y la primera persona que se convirtió era una anciana que era así de larga y buena, como decimos. No se perdía ni un culto. Y así, poco a poco, otros vecinos, y un poco más allá, más acá, y así. Y ahí pues se formó ya la congregación. Bueno, quería preguntarle cómo, cuándo y dónde ocurrió ese llamado de Dios para su vida, para que entonces comenzara la obra que nosotros hoy conocemos como Montemoria. Sí, quizás sea un poquito difícil para recordar todo lo que, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que Dios ha estado en el asunto. Y cuando yo menos me imaginaba, pues a mí me movieron de mi trabajo en casa, cerca de casa, al lado del templo que hice. Y me cambiaron otra vez, 18 meses en Mariana 3. Trabajé allí como teniendo al lado de mi casa el templo. Pero yo obedientemente seguí. Y trabajé en Mariana
recuerdo que una de las asambleas que en aquella época se llevó a cabo fue en Mariana. Tú sabes que lo mismo que hicimos en Medianía, ahora en estos días, ahora pues allá. Y todos estamos bien, pero hicieron otras movidas que me sacaron de quicio, como decimos, en el sentido, ¿verdad?, que no pegaba con el trabajo que yo tenía que hacer, ni lo que debía hacer, ¿verdad? Aún así, siempre nos movimos en la dirección hasta donde podíamos, lo más correctamente posible. Y salimos de Mariana y volvimos otra vez a playa. Y nuestro trabajo, pues, continuó. Llegó un momento del aniversario de la iglesia. Y la iglesia de Aguacate iba a llevar a cabo su aniversario ese año. El asunto que no se pudo hacer. Y los hermanos de Medianía, que ya estaban trabajando con nosotros, no porque lo fuimos a buscar, sino simplemente porque de acuerdo a lo que nos dijeron, y especialmente al hermano Crescencio, pues yo siempre, a pesar de ser presidente, yo siempre, para mí, el que era presidente era Crescencio. Pero los de Medianías, que habían unas hermanitas ancianitas que Dios las usaba por años, Dios las usó y le dijeron al pastor principal, el hermano Víctor, y al hermano, el papá de Lee, que era el copastor antes de morir. Y la situación pues se hizo intolerable porque no era asunto mío, yo no tenía la culpa. Y estaba triste. Y la familia yo no la saqué de la iglesia. Dios me libre. Ellos están allá. El único que no estaba conmigo era Tony, que había venido, pero Tony no estaba de acuerdo con eso. Y por lo tanto, pues no, se mantuvo fuera de la iglesia. Así las cosas, pues nos viene el momento cuando trajeron al hombre que Dios usó por tantos años en una forma terrible. Ahora lo trajeron al templo que yo hice y hacen una reunión en jueves, un culto, y trajeron al profeta. Y allí se pusieron, como decimos, dieron un show, dijeron barbaridades, inclusive que yo me iba a ahorcar, y cosas así, ¿verdad? Disparate. Pero yo, lo menos que tengo yo ganas de jugar con una soga. Y yo sabía dónde estaba parado. Yo quería que la cosa se arreglara, pero no hubo modo. Y entonces yo decidí quitarme. Y los hermanos de Medianía no estaban de acuerdo con eso. Ellos no querían que yo me quitara.
y su deseo era que siguiera. A mí me llegaron cartas de estas que hacen, que nadie sabe quién las escribió. Todavía las tengo guardadas por allí. Pero eso molesta. Inclusive hasta mis propios hermanos carnales. Que si yo me paraba aquí y mi hermano Eufemio o mi hermano Agapito se paran a lado mío, yo me hacía una ranita así. Sí, ellos eran. Y aunque ellos no ejercieron su pastorado, sin embargo yo, para mí, sí que yo no andaba buscando puestos ni nada, porque trabajo tenía yo. Entonces, eso fue un jueves, y cuando por la mañana los muchachos que estuvieron en el culto vinieron y me informaron lo que habían dicho, que esto, que si lo otro, y yo pues entonces le dije a Luis Casa es el número 5, y yo, calienta esa copa porque nos vamos, voy a salir para que vayas conmigo. Y salí porque yo conocí a una señora que no era de ninguna iglesia de acá. Ella fue de Santurce, de la iglesia pentecostal. Pero la conocí porque venía a orar a casa de hermano Félix Ocasio. Venían, oraban, y cuando iban de regreso para irse, entonces entraban a casa y también oraban. De verdad que yo no dejaba perder la oportunidad. Y yo había mandado a buscar a mi cuñada porque estaba en un hospital que no tenía, como decimos, que lo que hacen es matar a la gente. Y cuando me la llevó el propio esposo de ella, que había ingresado en el Air Force, pues se vino sin permiso de la compañía a traernos. Pues yo le dije, tráigame a esa muchacha, que yo sé que el Señor la va a sanar. Y vino con un espíritu de suicidio. Había que estarla velando. Yo lo sabía, pero también vine encinta. Así que ella estaba encinta cuando estaba enferma. Y cuando llegó a Puerto Rico, ella hizo todo lo que hace una persona cuando está fuera de sí. Pero aún así, Dios se glorificó. Y cuando la hermana oró por ella, quedó sana en mi casa. Entonces, yo le dije a mi esposa, vamos a llevarla esta noche a la iglesia central, porque yo quiero ver qué Dios va a hacer conmigo. Y entonces nos fuimos y nos la llevamos a ella. Yo sabía que Dios iba. Yo le pedí al Señor que el Señor orara y orara y liberara, terminara. Y si era que la había liberado, que yo me diera cuenta que sí era verdad. Porque
Y entonces yo estaba hincado en el altar orando. Entre yo y papá, pues estaba diciendo a papá, mira lo que necesito que tú hagas y que me den una respuesta sobre esta criatura. Y yo le dije al Señor, pero se lo dije sin pronunciarlo, sino meditando. Le dije, Señor, si esta muchacha está sana, dame un detalle que yo sepa que está sana. Y al momento salió del banco que estaba sentada en el banco de frente y salió corriendo y empezó a danzar en el espíritu. Y yo dije, gracias, Señor, que sé que está sana. Y estaba sana. Dios la sanó por esa hermana. ¿Te fijas? Y ella cada vez que venía, no era que venía toda la semana, pero cuando venía a casa del hermano Félix y Ramona, pues ella siempre iba a casa. Antes de irse, oraba con nosotros. La muchacha sanó. Tuvo unos días en el hospital Ryder, debido, ¿verdad?, que estaba en estado de embarazo. Y se supone que la enfermedad que ella tenía era mal que les da a algunas parturientas, que le pueden tener los niños, la criatura, y hay veces que se mueren ellas también. Pues gracias a Dios eso no sucedió. Así que el Señor nos confirmó 2 veces que ella estaba sana. Sana hasta los otros días que se murió. Esas situaciones, ¿verdad?, que son tan enojosas, pues había que hacer algo. Y entonces yo me fui con Luis. Le dije, caliento la guagua que nos vamos. Y yo no sabía, hacía tantos días y semanas y meses que yo no veía a la hermana. Y no sabía dónde, hacía más de 6 meses y yo no sabía dónde volver a verla a la hermana. Y ahora, como la vegetación crece, y eso era antes de llegar al aeropuerto. Y entonces, pues, me fui. Y por donde había entrado hacía meses y quizás hasta años, pues entonces me puse a buscar y encontré temprano la casa, pero no estaba la hermana ahí. Lo que había era una joven que mientras esta estaba, habían cambiado de sitio, de acá del pueblo, para, ¿cómo se llamaba el lugar donde tienen los sembrados de las semillas y eso? Pues entonces, la muchacha que encontré en la casa estaba en la universidad y me dijo, ay, bendito yo que estoy aquí ahora, fíjate. Y me quedé con la llave de mamá, de la hermana, de Titi. Y yo no me atreví a decirle, pues dame la llave que yo se lo doy cuando ya llegue. Ella no nos conocía, la muchacha. Y entonces, pues mire, le voy a abrir porque ella tiene esa casa, ellos tenían un
una iglesia que iban gente de Puerto Rico, de distintos sitios, iban y oraban y allá y había fiestas espirituales y demás. Bueno, pero ella no me conocía a mí. Me abrió la puerta del salón y yo me quedé a orar, pero no pude porque los mosquitos por poco me comen ni media hora pude estar. Y la muchacha estaba desesperada. Hasta que por fin llegó ella porque ella estaba en los y es donde le dan los chavos a la gente y eso. Ajá. Y cuando ella llegó, nos ve nosotros estábamos en el patio y la muchacha estaba allá en la cocina y eso. Y cuando ella nos ve, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Una mujer chiquitita así. Y yo le dije, bueno, queríamos verla porque hace tiempo que no lo veíamos. Pues yo no solté plumas ni nada, yo simplemente hicimos venir a verla y ella empieza. Y fulano, y sultano, y mengano, todos los que ella conocía. Y no, sí, sí, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, menos yo. Y entonces se pone a hacer el café porque dijo, pero bendito Dios, ¿qué hago yo aquí? Déjame hacer un poco de café. Y yo dije para entre mí, gracias Señor, porque me hace falta el café. Hace más de los 10. Entonces, sirve el café, pero se enfrió porque cayó el poder de Dios y empezó a usarla y empezó a hablarme de Dios. Yo no se lo pedí, eso fue que el Señor lo hizo por su cuenta, como decimos. Porque hay veces que lo del tejenito sí, yo se lo había pedido, pero yo estaba allí. Y Dios se glorificó. Entonces me habló. Y ahí fue que me dio la orden. Y me dijo, y me llamó por el nombre y apellido. Y me dijo, mi cielo Antonio, vuélvete a tu casa. Reúne la familia y empieza de nuevo. Ay, Dios mío. Y yo le dije, Señor, yo no puedo. Le dije, Señor, no tengo ni polvo en los bolsillos. No tengo nada. ¿Cómo voy a levantar una iglesia yo ahora? Y me dijo el Señor, haz lo que te digo, porque yo voy a estar y te voy a poner hombres y mujeres que te van a ayudar. Y yo dije, gracias Señor. Si es así, es que tú vas a hacerlo, pues, donde tú me lleves. Cuando veníamos pasando por Gurabo, por Alexo, por la carretera, por el lado del pueblo, le dije a Luis, parquéate aquí, fuera de la línea de rodaje. Y se paró. Y me dijo, ¿qué era, papá? Y yo te voy a hacer una pregunta. Tú me contestas lo que tú sientas, lo que tú hayas. Yo quiero que tú me digas si tú escuchaste lo que el Señor habló por la hermana. Y me dijo, papá,
Dios le ha dado una orden a usted y usted está supuesto a obedecer lo que el Señor le haya dicho. Ya esa es hora como las 2 de la tarde. En lo que acabo de llegar a la casa y demás. Cuando llego a casa, la casa tenían, yo no sé si la tiene, aunque está hundido un poco la teja con el último, con María. Pero yo le digo, mamá, para mí ella era mamá. Mamá. Y subí arriba. Y entonces, ¿y qué te dijo el Señor? Y se formó el llantén, nos abrazamos. Y yo le dije, bueno, lo que él me ha dicho es un poquito duro, pero él siempre tiene la razón. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo voy a estar obedeciendo y el resto, pues, se voy a hacer. Eso ya es como las 2:30 de la tarde. Y antes de las 3 llegó el hermano papá del presidente, que hasta la semana pasada. Ajá. Hermano Pedro. Pedro era el copastor de Medianía, a quien Dios le había dado a ellos, a los pastores, que se unieran a nosotros. Pero yo no quería meter las manos por el Señor. Ellos querían por todos los medios y me tuvieron, cuando yo fui a entregar las llaves del templo de Mariana, pues la que estaba era una hermana, estaba de los de casa, estaba Jorge, que está por ahí por... Ajá. Y la esposa con los nenes. Ajá. Entonces, yo estaba en el último asiento del templo. Cuando yo pregunto quién va a dirigir el culto, pues como yo no estaba de allí. Y entonces, pues, la hermana Juanita dijo que sí. Y el Espíritu nos llevó al frente al hermano, esposo de hermana Juanita. No había muerto todavía. Y ese momento, pues, porque también usó a la esposa de Jorge, la usó en el Espíritu. Y fue a alguien y le quitó el nene, el más chiquito. Y entonces Dios la llevó al frente, a ella, a hermano Polo, y a mí. Doña Liz no estaba. Y nos puso la Biblia en las manos, como las manos así, nos puso la Biblia a ellos y a mí. Y dijo, así es que yo lo quiero. Yo entendí, el Señor quiere que sigamos trabajando. Bueno, entonces, Tony
estaba en el carro, pero fuera de la iglesia estaba. Cuando yo salí, ya era bastante tardecito, porque tomó tiempo el equipo de servicio, y yo pregunté que quién iba y entonces pusieron que ya está muerto. Murió el pobrecito. Le dio aquí en una pierna, en un tobillo, un cáncer. Y entonces, ese era, así medio enfermo como estaba, era el que ellos habían mandado para que me sustituyera a mí como pastor. Y entonces, pues, usted para allá y yo para acá. Cuando yo salgo hacia afuera, que se terminó el culto, pregunto por Tony. Dice, no, Tony está ahí. Pues dígale que venga acá. Y yo hablé con Tony y le dije, mira, mijo, tú era tarde ya. ¿Tú me quieres llevar a la medianía? Y yo gusto donde usted diga. Pues me pedí a los hermanos y le dije, ustedes saben que mañana es día de ir a la fiesta del aniversario de Aguacate. No dejen de ir ustedes, vayan allá. Yo no voy a estar, pero ustedes vayan. Yo estaba esperando que el Señor... Pues me fui con Jorge y se llevó a los otros y Tony, que estaba esperándome a mí. Pues nos fuimos. Llegamos allá como casi a las 12 de la noche. Cuando llegamos a casa de Mano Pedro, que estoy buscando, y miré por allá para donde está el templo, y el templo estaba cerrado. Y entonces la esposa de Mano Pedro salió hacia afuera de la casa y me dijo, ¿qué pasa que ustedes buscan? Y yo le dije, bueno, Mano Pedro, ¿está aquí o está? Y yo me dijo, no, está ahí abajo. Me enseñó aquí una casa bien abajo. Está ahí una casa, una señora que murió ahí, están ellos allá. Pues hermano, gracias. Y entonces yo me bajé con Tony a donde estaban los muertos y los que estaban. Cuando los hermanos de Medianía me vieron, estaban todos allí, la plana mayor, pues ni modo. Pero yo no dije, yo aquí estoy porque ha llegado ni nada, simplemente estaban locos que yo lo dijera porque estaba allí. Y me dice Pedro, me dice, hermano Antonio, ¿y quién le dijo que había aquí muerto? Y yo le dije, las cosas se saben, yo no dije a quién. Las cosas se saben, no se preocupe. Pero yo quiero ir arriba a darle el pésame a la familia. Y eso hicimos. Entonces volvimos, después de dar el pésame a la familia, pues bajamos para abajo. Pero cuando estoy llegando donde está el otro grupo, hermano Víctor, Pedro era muy... Y me dijo, oiga, hermano Antonio, yo quería decirle que usted no vino a eso aquí. No puedo saber, pero usted no vino a eso. Y yo le dije, tienes razón. Luego sabrás por qué estoy aquí. Me dijo, no, es esta noche que tengo que saberla. Vamos para casa. Y se llevó a Víctor, se llevó a la plana de la Junta. Y nos fuimos allá. Entonces allá pues me dijeron, me interrogaron.
Y me dijo, mañana usted tiene que estar aquí, usted tiene que escuchar lo que el Señor nos dijo. Porque nosotros oramos, como usted no quiso venir, ellos querían que yo fuera a orar con las hermanas, y yo no quise. Y se lo dije al Señor. Hay veces que uno negocia con el Señor. Y yo estaba negociando con el Señor, porque le dije al Señor, mira, esta gente quiere que yo venga mañana a orar con tu sierva. Yo no voy a venir. Pero para poder irme para casa tengo que decirle que sí, que vengo, pero yo no voy a venir. Perdóname desde ya. Y así lo hice. Cuando me aflojaron era ya parte de madrugada. Pues, me fui con mis hijos para casa. Y ellos se quedaron esperándome. Pero que yo no fui. Porque yo no quería que fueran a decir que yo estaba buscando. Que fuera, si era asunto del Señor, el Señor quería manifestarse, pues Él es el grande. Cuando Pedro llegó a casa por la tarde, que iba a entrevistarme a mí, pues yo le digo, Pedro, ¿qué era lo que me ibas a decir? Yo vengo de parte del Señor y del hermano Víctor. Porque nosotros oramos con la hermana Erasma, la que vivía en el solar de la casa de la. Y después fuimos a casa de mi hermana, la más viejita de las dos. Y nos dijo lo mismo. El Señor ordenó que hiciéramos esto. Y que viniéramos y le ofreciéramos la ayuda que usted necesita. Eso no es asunto mío, yo no. Y nosotros queremos, y yo le dije, oye, pero si el Señor les dijo que ustedes me iban a dar la mano, estoy diciendo todas las cositas que aparentemente son tonterías. Yo le dije, pero no será la mano lo que usted va a darme. Porque yo estoy con las raíces para arriba. No tengo ni un centavo. Y esto contiene, y me dice Pedro, yo no vine a eso. Yo vengo porque el Señor nos dijo que vinieran donde usted y le dijeran si va a recibir la ayuda que le vamos a dar. Y yo le dije, no será la mano, será el brazo completo, porque yo no tengo eso. Y Elí y él vinieron a las 6 de la tarde. Y subimos donde está el templo de nosotros, allí, ahora. Y entonces allí Elí determinó hacerlo donde vimos el templo. Ajá. Y al otro día vinieron con todo lo que necesitamos para hacer el primer templo. Y entonces nosotros nos unimos a ellos, hicimos el primer templo. Templo, la banca, el púlpito, todo lo necesitábamos. Y entonces aquí es donde da origen, aquí es donde comienza a establecerse la primera iglesia, que ahora es la que nosotros conocemos como la de Playa Guayanés. Sí. Sí. Propiamente dicho, diríamos que el chipito de iglesia que hicimos allá, que la inauguramos en el 60, eso fue lo primero. Y en esa forma, vino el templo, que es parte de lo que está allí todavía, el templo.
porque allí se trabajó, hasta hicimos el bautisterio. Y ahí empezó la iglesia de nuevo, porque entonces yo le había dicho a Luis, esta noche cuando el pastor, ya sea Eufemio, ya sea Agapito, esté terminando el culto, usted levanta su mano y cuando él le dé permiso, usted le dice que ustedes no vuelven a la iglesia porque ustedes van a quedarse en casa orando hasta que el Señor diga. Y el muchacho obedeció. Y cuando estaba terminando el servicio, entonces le dan que el Agapito le dio entonces todas esas cosas que se dijeron, que yo me iba a ahorcar, que así esto, pues, tú sabes. Yo ahorcarme porque eso yo no, ni juicio me dieron. Pero Dios es real. Y entonces todo vino. Hicimos 33 días. Hicimos el templo, la banca, el púlpito. Inauguramos sin programa 9 días. Nueve días. Y aquello que quería caer allí. Le pregunto, Sí. cuando usted funda esta, ¿verdad? Que hace esta inauguración, no tenía nombre todavía, o el nombre de Monte Moria llegó después. Sí. ¿Cómo fue que ocurrió Nosotros esto? teníamos el nombre desde que la iglesia congregacional. Teníamos ya el nombre de Monte Moria. Monte Moria. ¿Y cómo es que usted recibe esa inspiración de que ese es el nombre que va a llevar el... Sí, porque Dios hace las cosas como Él quiere. Y, bueno, y yo siempre me he gustado de Él. Y había leído unos panfletitos acerca de Israel y demás. Y había hablado sobre los montes. Hablado sobre los diferentes montes de la Biblia. Y se me quedó aquí lo de Monte Moria. Y lo que significaba, porque decía qué significaba Monte Moria. Entonces, la siguiente pregunta. Después de Playa Guayanés, ¿qué otra iglesia o cuáles fueron las iglesias que siguieron uniéndose a lo que es Monte Moria? ¿Cómo ocurrió eso? De las primeras iglesias que vinieron fue la de Medianía. Entonces sí, se fusionó con nosotros. Y la segunda, la de Sarrapín Joque en Gurabo. Y también la iglesia de La Pica. ¿Cuál iglesia más de nosotros? Casi todas. Está bien. Cuando fue como el asunto despejándose poco a poco, ¿verdad? Y viendo muchos de los incrédulos ahora viendo las cosas como eran, pues la cosa se arregló y como yo no podía guardar, son mis hermanos y aquellos eran hermanos dos veces, mis propios hermanitos. Pero Dios se glorificó y seguimos trabajando hasta el día de hoy.
cuando empezó el asunto de visitar fuera, pues entonces le dimos con mano dura para seguir trabajando hasta el día de hoy. Una reflexión que usted quiera decir para cerrar. ¿Qué es lo que usted puede pensar a través de todo este tiempo? ¿Qué usted puede decir para concluir? Bueno, yo en todo sentido, Dios nos permitió trabajar y llevar a cabo a través de hombres y mujeres que lo hicieron con nosotros. Las diferentes iglesias que se levantaron fuera de nuestro ambiente, Puerto Rico, aunque el ambiente seguía con nosotros. Pero la gloria siempre ha sido de Dios, y Dios sea glorificado. Quiero aprovechar la oportunidad ya que se nos está haciendo tarde. Vamos a seguir orando para que Dios siga utilizando las experiencias que hemos tenido. No todas han sido muy sabrosas, pero alabamos a Dios porque Dios se ha glorificado. Y Dios está dándonos cada día más gente y más trabajo. Pero gracias a su fortaleza podemos seguir adelante. En el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todo el que nos escuchó.